Tu hijo tiene un problema con el consumo. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan hoy? Bienvenidos a este vivo, bienvenidas. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante, ¿sí? Para charlar. Me parece que es uno de los temas primordiales para que ustedes tengan la mayor claridad del mundo, ¿sí? Bueno, voy a empezar a hablar, más allá de que estén o no estén. Así que bueno, hay algo que muchísimas madres les es imposible decir en voz alta, para muchísimas vamos a decir. Y no porque no lo vean, no porque no tengan señales, no porque no lo sospechen, sino porque hay verdades que duelen tanto que una parte de una prefiere seguir discutiéndolas por dentro antes de mirarlas de frente. Y una de estas verdades es esta. Tu hijo tiene un problema con el consumo. Hoy quiero hablar de eso, ¿sí? Quiero hablar de la importancia de aceptar, no de resignarse, no de abandonar, no de bajar los brazos, aceptar. Porque muchas veces una madre piensa que no acepta porque todavía no está segura. Y a veces sí está segura. Lo que pasa es que emocionalmente no puede con todo lo que esa verdad significa. Y eso es completamente humano. Antes de seguir, para las mamás que están entrando recién y no me conocen, me presento. Soy Ale, acompaño a madres de hijos con consumo o adicción a recuperar estabilidad emocional y aprender qué hacer, qué decir y cómo actuar frente a una situación que muchas veces las supera, las desgasta y las deja completamente confundidas. Y hoy quiero hablarte de un punto que para mí es uno de los más importantes de todos. Porque si esto no se trabaja, después de todo lo demás, se hace mucho más difícil, ¿sí? Porque, a ver, vos podés hablar con tu hijo, podés pedirle, podés llorar, podés insistir, podés controlar, podés discutir, podés amenazar, podés hacer promesas, podés intentar cambiar mil cosas. Pero si todavía no aceptaste de verdad lo que está pasando, vas a seguir reaccionando desde un lugar muy frágil. Y eso después se nota en todo. En cómo hablas, en cómo pones límites, en cuánto aguantás, en cuánto cedés, en cuánto rescatás, en cuánto te quebrás, en cuánto te culpás. Entonces, lo primero que quiero decirte hoy es esto. No aceptar no te hace mala madre. No aceptar muchas veces te hace una madre profundamente dolida, ¿sí? Una madre que no está pudiendo metabolizar una realidad que la rompe por dentro. Porque aceptar que tu hijo tiene una adicción no es aceptar un simple dato. No es como aceptar que está triste o que está pasando un mal momento o que tiene un problema económico. No, claramente no. Aceptar esto implica aceptar muchas cosas juntas. Implica aceptar que tu hijo está sufriendo. Implica aceptar que vos no lo podés controlar. Implica aceptar que por más amor que tengas, hay cosas que no dependen solamente de vos. Implica aceptar que quizás hace tiempo que venís sosteniendo una esperanza que no estaba basada en la realidad, sino en el deseo de que todo se acomodara solo. Implica aceptar que algunas cosas que vos querías creer ya no coinciden con lo que te viene mostrando la realidad. Y eso claramente te duele muchísimo. Pero eso, a ver, eso es... La negación no aparece porque sí, ¿sí? La negación no es una estupidez, la negación no es falta de amor, la negación es una defensa, es una forma de la mente de decir, esto todavía no lo puedo sostener entero. Entonces aparecen frases que muchísimas madres, seguramente vos que me estás mirando, decís, es una etapa, todos los chicos prueban, no creo que sea tan grave, cuando quiera lo deja, está mal influenciado, ¿te suenan esas? Está pasando un mal momento,
capaz exagero yo, lo hace de vez en cuando. Y tal vez alguna de esas frases la dijiste seguramente, o seguramente dijiste varias. Y si la dijiste, no te lo estoy marcando para que te culpes. Te lo estoy marcando para que entiendas algo muy importante. Muchas veces no negás porque no ves. Negás porque no podés con lo que ves. Y ese matiz lo cambia todo. Porque cuando una madre siente que no puede con lo que ve, empieza a vivir una lucha interna constante. A ver, una parte de ella sabe, otra parte quiere seguir creyendo que no. Una parte ve señales claras, otra parte dice, no, capaz no es para tanto. Una parte está agotada y otra parte sigue esperando que él reaccione solo. Entonces empieza una vida muy desgastante, porque ya no vivís tranquila, vivís leyendo señales, vivís interpretando, vivís observando, vivís comparando cómo está hoy o a cómo estaba ayer. Vivís pendiente de si llegó raro, de si te habló distinto, de si tiene la mirada perdida, de si te pidió plata, de si desapareció, de si ahora dijo la verdad, de si esta vez es diferente. Y todo eso rompe por dentro, porque no solo duele lo que pasa con tu hijo, duele en lo que vos te convertís cuando tu sistema empieza a girar alrededor de ese problema. Porque ¿qué es lo que te pasa? Perdón, necesito agua. Ay. Bueno, ¿qué es lo que te pasa? Te cuesta dormir, te cuesta aflojar, te cuesta desconectarte, te cuesta disfrutar algo sin culpa, te cuesta concentrarte, te cuesta estar presente en otras cosas, te cuesta confiar en lo que ves. Y muchas veces también te cuesta confiar en vos, porque empezás a sentir que no sabes si estás exagerando o si estás minimizando. No sabes si estás siendo demasiado blanda o demasiado dura. No sabes si estás ayudando o empeorando. No sabes si insistir o callarte. Y esa confusión desgasta muchísimo. Por eso aceptar es tan importante. Porque aceptar, no es solamente decir, sí, mi hijo tiene un problema. Aceptar es dejar de pelearte con la evidencia. Aceptar es dejar de discutir con lo que la realidad ya te viene mostrando. Aceptar es dejar de necesitar una prueba más, una promesa más, una escena más, una decepción más, para recién darte permiso a ver lo que ya está ahí. Y te digo algo fuerte, realmente fuerte, pero real. Mientras una madre no acepta del todo, muchas veces queda atrapada en una esperanza que no la calma, sino que la confunde. Porque no es una esperanza sana, es una esperanza pegada a la negación. Porque, por ejemplo, te vienen frases como, capaz ahora sí cambia, capaz esta charla lo acomoda, capaz con esta oportunidad reacciona, capaz si yo me acerco más él entiende, capaz si lo ayudo una vez más ahora sí valora. Y no es lo que no es que la esperanza esté mal. Lo que pasa es que cuando la esperanza te impide ver con claridad, deja de ayudarte y pasa a atraparte. Entonces, quiero explicarte algo que para mí es central en todo esto. Y te va a doler, te va a mover seguramente, pero te lo tengo que decir. Aceptar no es rendirse. Aceptar no es abandonar a tu hijo. Aceptar no es endurecerte. Aceptar no es perder amor. Aceptar es sacar el amor del lugar de la desesperación y llevarlo a un lugar más claro. Aceptar es poder decir, esto está pasando, esto existe, esto no se ordena negándolo, esto no cambia porque yo sufra más, esto no se acomoda porque yo me destruya tratando de sostenerlo todo. Y cuando una madre puede decir eso, no se enfría, se ordena, ¿sí? Y ahí empieza una etapa completamente distinta, porque recién cuando aceptás, empezás a mirar distinto. Y cuando mirás distinto, hablás distinto. Y
Cuando hablas distinto, reaccionás distinto. Y cuando reaccionás distinto, empieza a cambiar la dinámica. No porque de golpe tu hijo, cambie mágicamente, sino porque vos dejás de entrar en los mismos circuitos que antes te absorbían por completo. Dejás de discutir por discutir. Dejás de querer convencer a alguien que en este momento no está disponible para escucharte. Dejás de interpretar todo como si fuera personal. Dejás de prometer cosas que después no podés sostener. Dejás de caer tan fácil en la culpa. Dejás de vivir esperando el próximo episodio que termine de confiar lo que en el fondo ya sabías. Y todo eso te devuelve algo muy valioso. ¿Sabes qué te devuelve? Claridad. Y una madre con claridad ya no está igual de expuesta, ¿sí? ¿Sigue sufriendo? Sí, obviamente. Pero sufre distinto. Ya no desde la mezcla constante, ya no desde el autoengaño, ya no desde ese estado de niebla mental donde no sabes ni dónde estás parada, por ejemplo. Entonces, cuando hablamos de aceptar, no estamos hablando de un acto mental solamente, estamos hablando de un movimiento emocional profundo. Estamos hablando de dejar caer una fantasía. Y eso muchas veces se parece a un duelo. Porque una parte de vos tiene que soltar la idea de que esto no era lo que era. Tiene que soltar la imagen de que tu hijo estaba mejor de lo que realmente estaba. Tiene que soltar la idea de que si vos hacías suficiente, alcanzaba. Y cuando eso cae, duele muchísimo. Claro que va a doler. Sacude. Pero ¿sabes qué sucede también? También libera. Porque una madre agotada por negar no siempre se da cuenta de cuánta energía gasta en sostener internamente algo que no cierra. Se gasta mucha energía en minimizar. Se gasta mucha energía en justificar. Se gasta mucha energía en esperar lo que nunca termina de llegar. Se gasta también mucha energía en seguir queriendo que una parte de la realidad desaparezca sola. Y cuando esa energía deja de irse ahí, empieza a aparecer otra cosa. Empieza a aparecer más eje. Empieza a aparecer más orden. Más capacidad de observar sin explorar. Más capacidad de decidir sin correr atrás de cada escena. Más capacidad de sostener una línea. Y eso se nota muchísimo. Se nota en cómo hablas. Se nota en cómo dejas de entrar en 20 conversaciones que no te llevan a nada. Se nota en cómo dejas de rescatar automáticamente. Se nota en cómo empezás a observar mejor. Se nota en cómo ya no te desarmás por cada cosa. Y se nota en cómo empezás a recuperar presencia, que eso es importantísimo. Y esto es algo que trabajamos muchísimo dentro del método Rey. Porque una madre no necesita solamente información, necesita orden interno. Necesita entender qué le está pasando a ella en medio de todo esto. Necesita comprender por qué quedó tan tomada por la culpa, por el miedo, por el control, por la desesperación, por la necesidad de salvarlo todo el tiempo. Y también necesita aprender algo clave, que ayudar no es lo mismo que desbordarse, que amar no es lo mismo que rescatar, que estar presente no es lo mismo que fundirse con el problema del hijo. Y este es el punto donde muchas madres hacen un clic pero enorme en todo esto, porque hasta ese momento sienten que si bajan un poco el control están abandonando. Y no están abandonando. A veces lo que están abandonando no es el hijo, es una forma de vincularse con el problema que ya las estaba destruyendo. Y acá te quiero dejar una pregunta importante para que te hagas y que te la hagas con total honestidad. ¿Qué parte de esta realidad seguís discutiendo por dentro?
¿Seguís esperando que se acomode esto solo? ¿Seguís minimizando señales? ¿Seguís queriendo creer que algo en el fondo ya sabés que no es así? ¿Seguís necesitando una prueba más para aceptar? Esas preguntas, la realidad es que son dolorosas, porque no te acusan, pero sí te ordenan y te empiezan a sacar del ruido. Y si mientras escuchás esto sentís que algo te está haciendo un clic, que te está mostrando con más claridad lo que venís viviendo, bueno, esto es justamente lo que hablamos dentro del método Rey con las mamás que acompaño, para que entiendan cómo seguir, cómo acompañar, para que tengan claridad, para que no sigan reaccionando desde la culpa, el miedo, la desesperación. Entonces, si escribís método dentro de los primeros de estos 15 minutos, te voy a dar un descuento importante para que accedas hoy mismo al método Rey. ¿Sí? Escribí método o mandame un mensaje después con la palabra método vivo, así yo ya sé que estuviste en este vivo y me voy a comunicar yo con vos o alguno de los miembros de mi equipo, ¿sí? Que están ahora contestando llamadas. Bueno, ahora sigamos. Quiero hablar de algo que veo muchísimo también en las madres que todavía no aceptaron del todo esto que estamos hablando. Viven reaccionando por capítulos, no por comprensión de la dinámica completa. Reaccionan a la última mentira, por ejemplo, a la última pelea, a la última promesa rota, al último susto, al último hallazgo. Y como reaccionan por capítulos, nunca terminan de mirar la película entera. A ver si me entienden. Entonces, cada vez que parece que arrancan, terminan volviendo al principio, vuelven a empezar al punto cero de esto. Cada vez que parece que ahora sí, cada vez que parece que esta vez fue distinta, se pasan meses así, y a veces años, con muchísimo desgaste y muy poco avance real. Entonces, aceptar, en cambio, te obliga a mirar la película completa. No el episodio aislado, no la excusa del día, no el gesto puntual. Toda la película completa. ¿Qué viene pasando? ¿Qué patrones se repiten? ¿Qué señales aparecen una y otra vez? ¿Qué promesas se repiten y no se sostienen? ¿Qué dinámicas se arman siempre igual? Y cuando mirás esa película entera de lo que está pasando, ya no te confundís tan fácil con una escena. Eso te da una base completamente distinta y desde ahí cambia mucho la forma en que una madre se posiciona. Porque ya no necesita convencer a nadie de lo que está viviendo. Ya no necesita que él admita todo para recién darle entidad a lo que pasa. Ya no necesita, una prueba perfecta. Ya no necesita vivir dudando de sí misma todo el tiempo. Empieza a confiar en lo que ve y esto es clave. Porque una madre que perdió confianza en su percepción queda muy, muy vulnerable. Se deja de dar vuelta con facilidad, se deja ablandar por una explicación, se deja correr por culpa, se deja confundir por una promesa y entonces vuelve a caer donde ya había caído 1000 veces. Por eso, dentro del método Rey, trabajamos muchísimo que la madre vuelva a confiar en lo que ve, en lo que siente y en lo que necesita empezar a poner orden. No desde la paranoia, no desde la rigidez, sino desde la claridad. Y cuando eso aparece, empiezan a cambiar cosas muy concretas en el día a día. La madre deja de entrar en conversaciones eternas que no la llevan a nada, deja de explicar de más, deja de perseguir respuestas imposibles, deja de engancharse en cada provocación, deja de quedar tan incómoda emocionalmente por cada subida y cada bajada. Y eso no la ordena a ella. O sea, no es que no solo no la ordena a ella,
sino que también cambia el clima de la casa, cambia el vínculo, cambia la energía con la que se para frente al hijo. Porque del otro lado ya no está exactamente la misma madre que antes. Esta madre ahora está como más consciente, más plantada, más ordenada, más conectada con lo que necesita sostener. Y quiero decirte algo muy importante por si hoy te pesa la culpa. Aceptar no significa que fallaste, aceptar no significa que esto sea tu culpa. Aceptar no significa tampoco que llegaste tarde, aceptar no significa que elegís mirar con verdad para dejar de vivir desde la mezcla. Y eso es profundamente amoroso, porque una madre confundida puede querer muchísimo a su hijo, pero desde esa confusión muchas veces termina haciendo cosas que no ayudan. En cambio, una madre en eje, con más comprensión y con más regulación emocional, puede empezar a ayudar de una manera muy distinta, más clara, más sana, más sostenible, más útil. Y esto no se destruye. A ver, vamos a cambiarlo. No se destruye, no. Esto no se construye solo con fuerza de voluntad. No se construye solo con voy a tratar de estar mejor. No se construye solo con una charla linda. Se construye con trabajo interno, con comprensión, con herramientas y con acompañamiento. Por eso, para mí, este tema es tan importante, porque muchas veces una madre quiere saber qué decirle a su hijo, cómo poner límites, cómo actuar, cómo responder, qué hacer con el dinero, qué hacer si vive en su casa, qué hacer si se niega, qué hacer si se pone agresivo. Y todo eso importa, por supuesto que importa, pero antes de eso hay una pregunta mucho más profunda. En realidad hay un par de preguntas mucho más profundas. Por ejemplo, ¿desde dónde te estás parando vos frente a esta realidad? ¿Desde la negación? ¿Desde la culpa? ¿Desde el miedo? ¿Desde la hipervigilancia? ¿Desde la desesperación? ¿O desde un lugar un poco más claro? Porque ese desde dónde cambia todo. Y cuando una madre cambia eso, la diferencia es enorme. Y no porque deje de doler, sino porque deja de estar tan perdida adentro del dolor. Entonces, si hoy estás escuchando este vivo y sentís que algo de todo esto te mostró una verdad que venías evitando, no lo tomes como un golpe, tómalo como una puerta para empezar a mirar distinto, para empezar a ordenarte, para empezar a dejar de vivir en piloto automático frente a algo tan delicado. Porque muchas veces el cambio no empieza cuando tu hijo reconoce, empieza cuando la madre deja de negar, deja de confundirse, deja de romperse toda por dentro en silencio y empieza a construir una manera más clara de estar frente a esto. Y desde ahí sí cambia muchísimo lo que pasa después. Yo todo esto que les cuento, madres, es porque yo lo viví desde adentro. Yo fui ese hijo, ¿sí? Y yo todo esto que cuento es para ayudarlas, porque a mi mamá también le costó muchísimo aceptar que tenía un hijo adicto, ¿sí? Pero en el momento en que ella lo aceptó, se paró distinto y empezó a poner límites y empezó a tener claridad. Y a mí me fue mucho más fácil entender que tenía un problema, porque yo ya no podía manipularla. Y como ella siempre era la persona que estaba a la merced mía y yo esa persona ya no la tenía, por lo menos no estaba como siempre venía estando, me cambió muchísimo. Fue como un comienzo de un despertar mío, ¿sí? Yo después tardé mi tiempo y pero ella
al pararse distinto, primero que cambiaron las dinámicas, y segundo que empezó a apoyarse en mis hermanos que estaban sanos, y empezó a cambiar las dinámicas y a cambiar los ciclos. Y a mí eso, por más que en ese momento yo me enojé muchísimo y chocaba contra ella, hoy, después de haber pasado por todo eso, se lo agradezco enormemente, enormemente. Entonces, tengan en cuenta todo esto que les digo, ¿sí? Yo todas estas cosas, yo no soy ni psicólogo, ni terapeuta, ni nada. Yo hablo desde el lado del adicto, desde lo que a mí me pasó con respecto a mi mamá y desde lo que yo hubiese necesitado a veces, y trato de darles toda esta claridad, que es lo que trabajamos en el método Rey, ¿sí? Bueno, ¿alguna madre quiere hacerme alguna pregunta respecto al método Rey? Respecto al acompañamiento que doy, respecto a la mentoría. Bueno, vamos a hacer una cosa entonces. Entonces les recuerdo nuevamente que si escriben método dentro de los próximos 15 minutos, les voy a dar un descuento importante para que puedan acceder hoy al método Rey. ¿Sí? La madre que me escriba, le voy a hacer un descuento importante para que pueda acceder al método Rey hoy mismo, ¿sí? Karina, el método Rey es el acompañamiento de 4 meses que doy con las madres, que acompaño a las madres con hijos adictos, ¿sí? Es un acompañamiento que, bueno, todo esto que yo les hablo es lo que hablamos con las madres dentro del método Rey. Son 4 meses de acompañamiento. Tenemos un grupo de WhatsApp donde me cuentan y están todas las mamás conmigo en el día a día. Después tenemos 2 sesiones grupales por semana, los lunes y los jueves, durante 4 meses. Y después tienen un portal, que es una página donde tienen 30 clases divididas en 6 módulos, donde les explico todo esto. Cómo piensa un adicto, qué hacer, qué decir, qué no decir, cómo trabajar la culpa, qué les corresponde, qué no les corresponde. Básicamente les doy toda la claridad para que empiecen a pararse distinto con sus hijos, para que empiecen a recuperar su vida más allá de la adicción de sus hijos, y para que todo esto, para que recuperen sus vidas más allá de la adicción de sus hijos, ¿sí? Porque ustedes tienen que entender algo muy importante. Sus hijos tienen su camino. El despertar de uno, el despertar del adicto, no viene a través de los padres, de las parejas, viene a través de las consecuencias que el adicto sufre y del cansancio de las sustancias, ¿sí? Cuando te cansás de que te pasen cosas malas, cuando te cansás de que te cierren la puerta, cuando nadie te cree ya las mentiras, todo eso es lo que genera el despertar en el adicto, ¿sí? Ustedes, su trabajo acá es aprender a pararse distinto para que no sigan alimentando a la adicción de la manera en que vienen accionando, ¿sí? Todo eso es lo que trabajamos en el método Rey, ¿sí? Bueno, madres, hasta acá llegamos. Fue un placer. Espero verlas en el próximo vivo. Escríbanme, ¿sí? Por favor, no se pierdan el método Rey, este acompañamiento. Ya tenemos un montón de madres y un montón de casos de éxito, ¿sí? Yo les doy toda la claridad para que empiecen a cortar con esto que vienen arrastrando hace años, que se llama codependencia, ¿sí? Bueno, dicho esto, les mando un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo vivo. Adiós.